Seguir a Cristo con valentía. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado después Pedro y Andrés, los cuales estaban echando las redes del mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, los siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy es sábado 30 del mes de noviembre, último día de este mes. Y fíjense ustedes que vamos a comenzar otro mes más, el mes de alegría, de entusiasmo, el mes de regocijo, el mes donde celebramos los cristianos católicos la venida del Hijo de Dios a este mundo, Jesús, que nace en Nazaret. Y te pregunto, ¿ya has preparado, ya has realizado en Nazaret el pesebre en tu casa, en tu hogar? Si no lo has hecho, tienes que ponerlo en práctica. No puede existir un cristiano católico que no tenga el Nazaret, el Belén, el pesebre en su casa. Recuerden, el primero que dio testimonio de cómo realizar un pesebre fue San Francisco de Asís. Hoy, 30 de noviembre, la iglesia celebra la feria de un gran santo, un gran apóstol, San Andrés. Y fíjense que San Andrés era natural de Betsaida y escuchó el llamado que el Señor le hizo. Escuchó el llamado que el mismo Jesús, cuando vino al mundo, cuando vino a la tierra, le hizo. Respondió a ese llamado y se hizo un apóstol de Cristo. Andrés iba predicando, iba anunciando a tiempo y a destiempo a ese maestro que en momentos les enseñaba, les anunciaba lo principal, que era el amor y la misericordia. Andrés muere en Grecia. Según los historiadores y según nosotros buscando escrito, parece que Andrés muere en una cruz igual que el maestro. Y fíjense que esto nos enseña a cada uno de nosotros a aceptar la cruz de Cristo. Primero, dos elementos importantísimos que tú tienes que tener presente. Uno es: ¿estás respondiendo al llamado que Dios te ha hecho? ¿Tú estás respondiendo al llamado que Cristo te hace todos los días? Infinidades de profetas que responden al llamado del Señor, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Llama a Samuel, llama a Moisés, y ellos responden al llamado de Dios. Entonces fíjense cómo el Señor nos llama a cada uno de nosotros. Eso es lo que tú tienes que tener puesta tu mirada. El llamado que Cristo te hace a ti, me hace a mí. Yo, el Padre José Cristóbal Araujo, ha respondido el llamado que Cristo me ha hecho. Yo te pregunto, tú hoy, siglo XXI, donde hay cibernética, donde hay mundanidad, donde hay drogadicción, donde hay prostitución, donde hay lesbianismo, homosexualismo, adulterio, es decir, donde estamos llenos de porquería, de pecado, usted responde al Señor cuando te llama. Usted realmente responde al llamado que Cristo te hace. Es por eso que cada uno de nosotros tiene que aceptar
el llamado de Cristo. Hoy estamos celebrando la fiesta a la memoria de San Andrés. San Andrés respondió al llamado que el Señor le hizo. Fíjense cómo dice el evangelio que hemos escuchado. Mateo 4, versículos del 18 al 22. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y llamó a Andrés. Importantísimo el llamado de estos hombres. Llama a Simón, que lo llama después Pedro, que es piedra. Y luego llama a Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar. Es decir, que ellos estaban cumpliendo una función. Eran trabajadores, eran pescadores. Y por eso, no sé, me da tristeza a veces cuando yo le digo a una persona: usted puede ayudar, usted puede colaborar, usted puede ser catequista, usted puede estar en un movimiento, usted puede coordinar. Y esa persona me dice: padre, yo no tengo tiempo para Dios, estoy full, soy esposo, soy esposa, o tengo que trabajar para poder comer. Fíjense, estos dos hombres que hoy aparecen reflejados en el evangelio, llamó a Simón, llamó a Andrés. ¿Qué hacían ellos? Eran trabajadores, tenían que trabajar para mantener a sus hijos, para mantener a su esposa. Y algunos dicen: padre, ¿dónde dice el evangelio que ellos estaban casados? ¿Recuerdan el pasaje bíblico donde llegó Jesús y dicen: sanó a la esposa de Pedro? Quiere decir que sí estaba casado Pedro. Quiere decir que Pedro sí había contraído matrimonio. Entonces, no es porque tú estés casada o estés casado, vas a decir que no puedes servir al Señor, que no puedes responder a ese llamado. Claro que sí, con entusiasmo, con alegría, pero sencillamente que sentimos esa aspereza espiritual que siempre yo te estoy predicando, que muchos tenemos. Que la palabra de Dios hoy, querido hermano, pueda hacer eco en ti. Que la palabra de Dios pueda iluminar tu vida. Que la palabra de Dios pueda romper todo pecado, toda inmundicia, toda maldad que tú tengas en pensamiento, en acciones, en obra. Que tu pensamiento, tus obras y tus acciones siempre lleven la fe en Cristo. Siempre respondan a ese llamado que el Señor nos da. Ese es el primer elemento, responder al llamado de Dios. El segundo elemento es cargar con la cruz de Cristo. Cargar con tu cruz. ¿Por qué? Porque Andrés murió en una cruz, dice los escritores o los historiadores, en forma de aspa. Usted sí carga con su cruz, usted sí hace sacrificio, usted sí se entrega, usted sí alaba y glorifica a Dios en todo momento. Crees que vas a morir como el Señor, y no solo crees, sino que realmente tú quieres morir como murió Cristo. Muchos no nos gusta el sacrificio. A muchos nos gusta es las cosas fáciles, que nos pongan todos en bandeja de plata. Mi país, Venezuela, vive en una situación crítica, difícil, ardua, de pecado, de inmundicia, de maldad. Y por eso tenemos tanta corrupción, tenemos tanto ladronismo. La guardia, los polimalandros, los policías, la fuerza se prestan para hacer corrupción, para hacer maldad, para robar al que puede. Hoy día usted, si va por las calles, si va por las vías, ¿de qué se preocupa? De que si una llanta, un caucho se le daña, se le explota, o si queda sin combustible. Eso es una preocupación, pero la preocupación más grande que tiene un venezolano cuando va a la frontera con Colombia es: ¿qué le voy a dar al guardia? ¿Qué me irá a quitar el guardia? ¿Cómo me voy a defender? Eso es corrupción, eso es robar. Y ustedes saben muy bien que el robo es un pecado grave. Ha de ser que estos hermanos no conocen a Dios, o sí lo conocieron en un momento, pero la misma necesidad, la misma forma en que vivimos los venezolanos corrompe la moral, la ética de un funcionario, de una persona. Y no solo ellos, sino que también en algunas partes donde tú llegas a comprar se ve la corrupción, el ladronismo. ¿Por qué? Porque estas personas han respondido al llamado de Dios, pero a través de la situación en que se vive se han corrompido, han roto ese llamado, aparte esa respuesta que han dado al Señor. ¿Ustedes creen que los apóstoles en algún momento sintieron traición a ese llamado que habían respondido? No, déjame decirte que no. Más vale, el Señor fue traicionado por uno de los apóstoles, por Judas Iscariote. ¿Qué hizo? Cargaba la bolsa, era el que contaba, era el que llevaba el dinero. ¿Qué hizo? Por 30 monedas vendió a Cristo, vendió al Señor. Primero respondió a ese llamado. ¿Qué hizo segundo? Lo traicionó, lo vendió por dinero. Usted, querido hermano, ¿es capaz de vender al Señor? Padre, no, eso yo soy incapaz de vender a Cristo.
incapaz de vender al Señor. Déjame decirte que no es solo monetariamente. Espiritualmente usted vende al Señor. ¿Cómo? Usted se siente mal, usted tiene una enfermedad, usted no duerme, usted sufre de estrés, usted sufre de cansancio, usted siente que se le cae el cabello, usted siente un dolor. ¿Qué es lo primero que usted hace? Se va donde el vecino o se va donde le han dicho, vaya donde este brujo, vaya donde este hierbatero para que le dé una toma, vaya donde el vecino que le va a leer la mano, le va a leer el tabaco. Ese es el dolor que usted tiene, esa es la enfermedad que usted tiene. Usted ha sido bautizado, usted ha realizado los sacramentos, usted es casado por la iglesia, casada por la iglesia, o vive soltero, pero en vez de ir a la iglesia a hacer oración para que el médico por excelencia te sane y te libere, o tienes que ir al médico también, si tú tienes, por ejemplo, usted tiene una muela dañada, se le dañó la muela, disculpen la palabra, se le empichó la muela porque no se cepillaba cuando era niño, cuando era joven, usted tiene que ir al odontólogo a sacársela. ¿Usted por qué tiene que ir al del brujo para que le mande un poco de hierba, le mande un poco de cosas para que le cure el dolor? No, usted tiene que aceptar que usted incumplió con una norma que es cepillarse. Para mí eso es una norma, cepillarme todas las noches. Y yo te puedo enseñar a ti 3 cosas que tienes que ser como cristiano, seguidor de Cristo, que no pueden faltar en la vida del cristiano. Y pueden sonar o se pueden escuchar como que, padre, pero eso me parece tan sencillo, pero no lo cumple, no lo haces. La primera que te puedo enseñar es, un cristiano católico no se puede acostar todas las noches sin hacer oración. En el cansancio, en el estrés, en la preocupación, en el dolor, en la enfermedad, un cristiano católico siempre tiene que darle gracias a Dios, es decir, orar antes de acostarse, antes de quedarse dormido. 2, no puede existir un cristiano católico que antes de acostarse no lea aunque sea un versículo de la Biblia. Padre, yo no tengo tiempo para leer la Biblia. Recuerda que el tiempo es de Dios. Usted aquí está prestado, el tiempo es de Dios. Si el Señor permite que tú te mueras, el Señor lo hace, pero Dios no lo quiere así. Por eso no puede existir un cristiano que todos los días no lea un versículo de la Biblia. Padre, ¿cómo hago si yo no sé leer? Pues en tu casa usted no vive sola o no vive solo. Busca a alguien que lo sepa leer. Es más, te doy un dato. Si usted no sabe leer y usted sí tiene internet, tiene celular o tiene su computadora, su tablet, te doy un dato. Busca en YouTube, Padre José Gregorio Medina, la Biblia hablada. O sea, que no tienes excusa para que tú me digas a mí o que tú le digas a alguien de que tú no sabes leer y que por lo tanto, por eso tú no tienes la Biblia. Ahora el Padre José Gregorio Medina te la trae la Biblia hablada. Tú te suscribes, busca Padre José Gregorio Medina y todos los días te va a llegar la Biblia hablada. Entonces, hacer oración, leer un versículo de la Biblia y tienes que leer un artículo de un libro que a ti te ayude a crecer espiritualmente. 3 cosas que no pueden faltar en tu vida. Haz la oración, lee la Biblia, lee un versículo de un libro que te pueda instruir, un libro espiritual. Ahí tiene la vida hermosísima, tiene la vida de los santos. Hay libros que dicen vida de santo para todos los días. Padre, pero yo ya le dije que yo no sé leer. Pues yo te traigo otra píldora espiritual en este día. Buscas el Padre Francisco Umaña, le das en YouTube, te suscribes y el Padre todos los días te va a traer la vida de un santo. Fíjense cómo la iglesia es flexible para aquellas personas que sienten pereza, que no les gusta leer. Y si no, si tú quieres leer, quieres indagar más, pues compra la vida de todos los santos. Y por último, no te puede faltar a ti ¿qué? Yo estoy hablando de que si a alguien se le dañó una muela porque no se cepillaba, por último, no te puede faltar de que tú te cepilles en la noche. Yo tengo que también educar a las personas en eso, a tener una higiene, a tener una personalidad. Eso, como pastor, como profeta, yo tengo que también enseñárselo a algunas personas. Recuerden que el orden es de Dios, el desorden es del diablo. ¿Cuántas personas que no se bañan, no les gusta bañarse? ¿Cuántas personas que les gusta el desorden? La casa la tienen esperolada, esguarilada. Parece la casa del hombre araña, full de polvo y telaraña. No hay orden, no hay disciplina, no limpian. Y mucho menos van a tener aseo personal. Esto se lo digo yo porque hay que cumplirlo, hay que hacerlo. Si usted escucha el llamado, te he enseñado 2 elementos primordiales hoy con este evangelio que hemos escuchado. 1 es responder al llamado del Señor. 2 es cargar la cruz
con sacrificio, con entrega, con entusiasmo. Si usted deja la cruz, si usted la abandona, la carga se le va a hacer mucho más pesada que cargando la cruz. Usted es esposa de un hogar, tiene su esposo. Las dificultades, los problemas se le hacen cuesta arriba. ¿Por qué? Porque usted está llevando el hogar sin Cristo, usted está llevando el hogar sin Dios. Hay personas que viven en concubinato, amancebada, arrejuntada, y dicen que viven mejor. Déjame decirte que no, porque están viviendo con el diablito debajo de la cama. Por eso los esposos le montan cacho a sus esposas, y por eso las esposas también le montan cacho a sus maridos, porque no tienen temor de Dios. Y si no tienen temor de Dios, mucho menos van a tener temor de faltar el respeto a sus esposas o a sus esposos. Aquella persona que es casada por la iglesia, que va a la iglesia los domingos, que se confiesa una vez al mes o cada 2 meses, pues déjame decirte que va a tener temor de Dios. Está respondiendo al llamado de Cristo y está cargando con su cruz. ¿Cuál es la cruz? Que tiene que hacer sacrificio para construir el reino de Cristo que está en medio de nosotros. Fíjense cómo dice la palabra: síganme y los haré pescadores de hombre. Ellos inmediatamente, escuchen, pare la oreja, querido hermano, pare la oreja, porque usted tiene que parar la oreja cristianamente. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. ¿Qué hicieron? Dejaron las redes, es decir, dejaron ese trabajo público que estaban haciendo de ser pescadores para la subsistencia, y sin vacilar respondieron a este llamado del Señor. ¿Siguieron a quién? Siguieron a Cristo. Un cambio de vida radical, fundamental. Dejaron su trabajo y se convirtieron en pescadores, pero de hombres. ¿Cómo así? Se convirtieron en apóstoles, en misioneros del Maestro, del Señor. ¿Cuántos eran los apóstoles? Yo le pregunto a veces a la gente en mi parroquia: ¿cuántos son los apóstoles? Y comienzan a mirar para los lados, comienzan a mirar para arriba, tan sencillamente que eran 12 los apóstoles que seguían al Señor. Y hoy estamos celebrando la fiesta, la memoria de uno de los grandes apóstoles, Andrés, el apóstol Andrés, que dejó todo lo que estaba haciendo con su compañero Pedro y se entregó por la causa del Señor, de evangelizar, de proclamar la palabra de ese Cristo. Fíjense, pasando más adelante, vio a otros 2 hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, los siguieron. Hay 2 elementos que encontramos en este versículo. Dejaron la barca, dejaron el trabajo, pero no solo eso, dejaron a su padre y lo siguieron. Padre, es que yo, no sé, no me puedo ir de la casa, yo no puedo seguir al Señor, que es cuando yo pueda, que esto y que aquello. Le colocamos traba, le colocamos al Señor infinidad de excusas para no seguirle, para no trabajar en su iglesia, para no hacer el sacrificio de evangelizar, de proclamar la palabra de Dios. Queridos hermanos, qué hermosa las palabras que hoy nos trae a nosotros este evangelio de San Mateo. Seguir a Cristo, dejar el trabajo para hacer un mejor trabajo con el Maestro, dejarlo todo, dejar lo que tenemos. No es fácil, querido hermano. Yo como sacerdote lo puedo experimentar, no es fácil. Seguir al Maestro no es fácil, pero qué bonito es uno ser discípulo misionero de Cristo, llevando la palabra de Dios a todo rincón, llevando la palabra de Dios a aquellas personas que nunca han escuchado hablar que hay un Dios amoroso, que hay un Dios misericordioso, que hay un Dios de bondad, que hay un Dios de caridad, que hay un Dios que perdona, no que condena, que hay un Dios que te invita a ti a seguirle. Yo experimento cada día más el amor del Señor. Cada día me enamoro más de mi sacerdocio, de mi vocación. Cada día me siento más contento de ser servidor de Cristo. ¿Usted se siente alegre, contento de ser cristiano? ¿O usted está triste por ser cristiano? ¿Por qué usted está triste de ser cristiano? Porque usted no trabaja por el reino de Cristo. Porque usted no trabaja por la iglesia. Porque usted no trabaja por hacer una obra de caridad. Ustedes se ponen a pensar, háganlo, reflexionen, lean la Biblia, lean la vida de Cristo. ¿Qué hizo Cristo aquí en el mundo? Cuando comenzó su vida pública, 30 años, ¿qué hizo? Comenzó a trabajar, comenzó a hacer la obra, comenzó a sanar, a liberar,
comenzó a caminar, es decir, a hacer vida en los que estaban en su alrededor. No sintió pereza, sino que sintió fue entusiasmo, y no lo hizo solo, sino que llamó a un grupo, los llamó y los hizo pescadores de hombres con él. Y yo te invito a ti a que tú tienes que transformarte en un discípulo misionero de Cristo. Recuerden lo que en el mes pasado celebrábamos: bautizados y enviados, misioneros de Cristo. Y fíjense que es un compromiso grande que tenemos todos, de ser evangelizadores en el hogar, en el trabajo, en la finca, en la empresa, en el colegio, en la escuela, pero principalmente en el hogar. Hoy día las familias están sufriendo muchísimo a causa de que no se predica en el hogar, a causa de que no se predica a los hijos. La drogadicción, el alcoholismo, la prostitución, el lesbianismo, la homosexualidad es lo que hoy día está rondando. Y por eso tenemos a nivel de público, para no decir a nivel político, presidentes que quitan normas religiosas, que prefieren colocar normas de aborto, prefieren colocar normas de matar, prefieren colocar normas de consumir droga, en vez de decir, vamos a colocar en la Constitución la norma de leer la Biblia, por ejemplo, que eso ayudaría a todo el cristiano a aumentar su fe, leyendo la palabra de Dios, escudriñándola, reflexionándola y haciendo oración. Así pues, queridos hermanos, que esta palabra de Dios hoy pueda llegar a nuestros corazones, que esta palabra de Dios pueda traspasar nuestra vida, pueda traspasar todo lo que nosotros somos. Recuerda que el que está con Dios nada le falta. La persona, la familia que hace el rosario, no le falta lo necesario. Hay que orar, queridos hermanos. Yo te invito a ti a que oremos profundamente por estas situaciones de los países que se está presentando. El país hermano Colombia está viviendo una crisis terrible, porque algunos quieren desestabilizar la tranquilidad, la paz que tiene este país. Mi país, Venezuela, tenemos ya años en esta situación. Viene el mes de diciembre, un mes de alegría, de entusiasmo. ¿Y cómo vamos a vivir aquí? Vamos a vivir en tristeza, vamos a vivir haciendo colas, es decir, haciendo fila. Aquellas personas con sus vehículos, con sus carros, van a pasar el 24 y el 31, que son momentos de alegría en familia, haciendo allí el deber para que le vendan un poquito de combustible, de gasolina. En vez de ello están compartiendo primero la misa y después compartiendo la alegría en la casa, haciendo el compartir. Así pues, hermanos, ustedes no olviden nunca de agradecer a Dios por las bondades y beneficios que Él tiene con cada uno de nosotros. Mucho, poquito, hay que ser agradecidos con Dios. Yo como sacerdote estoy completamente seguro de que el Señor nunca nos abandona. Yo en muchos momentos, en muchas circunstancias, estando en esta parroquia Nuestra Señora de los Dolores, se lo digo, he tenido que vivir de la providencia de Dios. A mí me ha tocado como sacerdote aquí en esta parroquia, aunque es doloroso decirlo, me ha tocado que comer arroz puro, con suero, me ha tocado, pero también me ha tocado comer sabroso, bueno. Pero es el sacrificio que todos hacemos. Porque no es solo tener en bandeja de plata, no es solo tener en bandeja de oro todas las cosas. Porque cuando uno lo tratan así, uno se convierte en un burgués, en un sacerdote elitista. No, cuidado con eso, porque eso nos puede conducir a nosotros a vivir en un pecado grave, terrible. Es mejor ser un sacerdote humilde, sencillo, como yo digo, un sacerdote criollito. A mí me pregunta la gente, padre, ¿qué quiere comer usted? Lo que tenga cocinado. Padre, ¿usted come frijoles? ¿Usted come caraota? Yo como lo que me den. Porque así tenemos que ser nosotros, agradecidos con Dios. Y yo soy muy agradecido. Yo agradezco, por ejemplo, siempre lo estoy diciendo a esa familia que de corazón, siempre se los digo y se los diré. Esa familia que hicieron la donación de la pintura para esta iglesia de Nuestra Señora de los Dolores. De corazón yo se lo agradezco. Y muchas personas que me han dicho, padre, le vamos a hacer una donación para que le compre
los regalos a los niños en diciembre. Lo que usted ha dicho en varios evangelios, que va a repartir unos regalos el 24 en la mañana y va a dar un almuerzo navideño. Sí, hay personas que ya se están manifestando. Eso es desprenderse, eso es hacer la caridad, eso es hacer la obra, eso es tener fe. Entonces, fíjense que eso es vivir en el amor, en la misericordia de Dios. Que la Virgen María también nos cubra con su santísimo manto. Que Mamita María también interceda ante su Hijo Dios, para que cada uno de nosotros cada día podamos enamorarnos más de ese Jesús que vino por el mundo haciendo bien, sanando a los enfermos, liberándonos a todos. Y no olviden orar por todos los enfermos. Nos preparamos pues para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Reciba la bendición que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes. Les habló el Padre Cristóbal Araujo. Un fuerte abrazo.